No, el evangelio es tratar de ayudar al prójimo. No, eso es lo que hacen los creyentes. No, pues yo creo que el evangelio es tratar de portarme lo mejor posible. No, eso no es el mensaje del evangelio, mis hermanos, porque nosotros no somos la audiencia original, mis hermanos. ¿Cómo están, mis estimados? Les saludamos en el nombre del Señor. Aquí estamos para recibir a cada uno de ustedes con la bendición de nuestro Dios. En el mensaje de hoy esperamos que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición de Dios. Abra su mente, abra su corazón y espero que sea de edificación para sus vidas. Y si es de bendición, por favor, comparta con otros el mensaje del Señor. Usted sabe que cuando usted construye un edificio, usted pone la zapata, pero luego usted comienza a sobreedificar sobre esa zapata, sobre ese fundamento. Hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, algunas columnas, algunas paredes que son muy importantes en el desarrollo de una iglesia bíblica y saludable. Así que vamos a estar explorando a la luz de las Escrituras cuáles deben ser algunas de esas marcas que nosotros debemos ver en nuestra propia iglesia local, porque van a ser instrumental en la edificación de todo lo que ustedes quieran hacer como iglesia local. Y miren, mis hermanos, yo llevo por la gracia del Señor muchos años en el contexto de la iglesia. El Señor me salvó a una temprana edad, pero de niño fui parte de la iglesia, pero tuve mi experiencia de conversión y de salvación a los 16 años. He visto y he vivido de todo dentro del contexto de la iglesia local, lo bueno y lo malo. He visto cosas hermosas pasando en el contexto de la iglesia local, Dios salvando, Dios restaurando, pero también he visto el conflicto que muchas veces se desarrolla en el contexto de la iglesia local. Y cómo entonces nosotros podemos responder de una manera bíblica ante esas realidades. Y por lo general, hablo de las iglesias hispanas porque es donde usualmente, ¿verdad?, trabajo, el contexto donde tengo la oportunidad de servir. Pero nuestras comunidades hispanas, mis hermanos, son muy buenas en muchas cosas. Son muy buenas en lo que tiene que ver con la confraternidad, con la comunión unos con los otros. Tenemos como un sentido de comunidad que a veces es un poquito difícil tal vez encontrarlo en otros lugares. Pero muchas veces, mis hermanos, pensamos que porque tenemos buena comunidad unos con los otros, porque tenemos buenas actividades que hacemos en el contexto de la iglesia y fuera de la iglesia, eso es lo que define lo que la iglesia es y lo que la iglesia se supone que haga. Nosotros vamos a estar viendo, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, varias marcas, varias características que deben ser parte de toda comunidad de fe. Y vamos a estar viendo, comenzando esta travesía, acerca de 9 marcas de una iglesia saludable. Vamos a estar estableciendo estos pilares, estas columnas que nos van a ayudar a sobreedificar sobre lo que nosotros creemos y lo que debemos practicar. Así que estas 9 marcas, mis hermanos, hay más, ¿ok? Yo solamente me voy a limitar a estas 9 marcas de una iglesia saludable. Son las siguientes: predicación, teología bíblica, el evangelio, conversión, evangelismo, membresía, disciplina, discipulado y liderazgo. Estos son 9 pilares, 9 características que toda iglesia local debe aspirar a tener dentro de su comunidad de fe. Hay muchas más. Yo no quiero limitar, ¿verdad?, la obra de Dios en medio de su pueblo, pero por lo menos estas 9 son muy importantes que usted como miembro de esta iglesia local las conozca y las pueda identificar en la vida de esta comunidad de fe, mis hermanos. Usted no viene aquí solamente a cantar 4 cantos, dar una ofrenda, escuchar un sermón y después irse a hacer una actividad personal. Usted forma parte de una comunidad de fe, un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debe vivir y existir esa comunidad de fe? ¿Qué es lo que debe distinguirnos a nosotros de tal vez otros contextos? Nosotros vamos, mis hermanos, a explicar cada una de estas marcas, pero en las próximas exposiciones yo me voy a concentrar en 3 de estas marcas particulares. Las próximas semanas vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Vamos a estar explorando, mis hermanos, qué enseña la palabra del Señor acerca de la disciplina en el contexto de la iglesia local. Y luego vamos a estar viendo acerca de qué Dios ha revelado acerca del liderazgo en el contexto de la iglesia local. ¿Quiénes pueden ser líderes en el contexto de la iglesia local? ¿Qué oficios Dios ha establecido para la edificación del cuerpo de Cristo? Pero hoy vamos a estar viendo las otras marcas, mis hermanos. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con estas otras 6 marcas que forman parte de una iglesia bíblica
y saludable. Comencemos, mis hermanos, por la primera, predicación expositiva. Predicación expositiva. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de predicación expositiva? ¿Qué es la predicación expositiva? Porque hay varios tipos de predicación, mis hermanos. Está la predicación temática, está la predicación textual, pero ¿a qué nos estamos refiriendo de manera particular cuando hablamos de la predicación expositiva? Bueno, mis hermanos, un sermón expositivo es aquel sermón que toma el mensaje principal de un pasaje de la Escritura y lo convierte en el mensaje principal del sermón y lo aplica a la vida de hoy. Y usted dirá, bueno, hermano, eso es lo que se hace todos los domingos en toda iglesia. Quisiera decir que es así, mis hermanos, pero no siempre es así. Muchas veces hay personas que tienen una idea en la mente que quieren hablar de o quieren tratar con la iglesia y lo que hacen es que buscan versículos bíblicos para tratar de apoyar lo que ellos quieren comunicar. Si ellos quieren hablar acerca del amor en un sermón, pues ellos van y buscan pasajes bíblicos que tengan que ver con el amor y predican sobre el amor. Si quieren hablar de la salvación, que es un tema muy importante, buscan un versículo por aquí, otro versículo por allá y van armando todo un sermón basado en una idea que ya tenían en la mente. Pero eso no necesariamente, mi hermano, es predicación expositiva, porque en ese estilo de predicación, la idea es el punto central y la Biblia está siendo usada simplemente para apoyar la idea que ese predicador ya tiene en su mente. Pero el sermón expositivo, mis hermanos, toma el mensaje principal del pasaje de la Escritura, lo convierte en el sermón y luego busca cómo ese sermón puede ser aplicado a la vida del creyente en el día de hoy. Son dos estilos de predicaciones muy distintas, mis hermanos, porque una nace de las ideas del predicador, otra nace del texto de la Escritura. Y hasta donde yo recuerdo, mis hermanos, lo que es inspirado, infalible e inerrante es la palabra de Dios, no son mis ideas acerca de la palabra de Dios. Y usted tiene como cristiano que saber discernir entre el tipo de mensaje que usted escucha, mis hermanos. Y no hay ningún problema en traer sermones temáticos al contexto de la iglesia local. Claro que sí, siempre y cuando el tema salga del texto. No que yo tenga una idea y quiera imponerla al texto bíblico para entonces usar la Biblia simplemente como un bastón para que me ayude y me apoye a lo que yo quiero comunicar a la iglesia. Y en el peor de los casos, mis hermanos, muchas veces se abre la Biblia, se lee un texto y luego se pasan 45 minutos hablando de todo menos del texto que leyeron. ¿Y a quién ayuda eso, mis hermanos? A nadie. Porque lo que es inspirado y lo que Dios utiliza para salvar y para transformar a su pueblo es su palabra, no son mis ideas. ¿Y por qué entonces, mis hermanos, es importante la predicación expositiva de la palabra del Señor? Mi hermano, es importante porque la palabra de Dios es la que convence, es la que convierte, es la que edifica y es la que santifica al pueblo de Dios. No son mis palabras, no son mis ideas las que producen esto. Es la palabra de Dios, mis hermanos. La predicación entonces convierte el mensaje principal del texto en el mensaje principal del sermón y hace que sean los propósitos de Dios los que gobiernen la iglesia, no los propósitos del predicador. Por eso, mis hermanos, los predicadores debemos cuidarnos mucho de qué es lo que vamos a decir cuando nos paramos a predicar. Porque muchas veces, especialmente en el ministerio pastoral, si hay conflictos en la iglesia, ¿verdad? Y hay problemas en la iglesia, pues a veces los pastores podemos caer en la tentación de decir, bueno, hay problemas de adulterio en la iglesia, voy a buscar un pasaje bíblico que hable el tema del adulterio. Y por ahí le voy a entrar a los hermanos para darle duro contra el adulterio. Si hay problemas de fornicación en la iglesia, pues voy a buscar algún pasaje bíblico que hable de la fornicación para entonces predicar del tema. Y hermanos, debemos predicar acerca de estos temas. Claro que sí, están en la palabra de Dios. Pero yo no uso la palabra del Señor, mis hermanos, a mi conveniencia para tratar de resolver los problemas que hay en la iglesia local. Yo debo dejar, mis hermanos, que sea el texto de la palabra del Señor el que atienda las necesidades que hay en la iglesia local. Por eso creemos, mi hermano, que la predicación expositiva no es la única, pero es una de las mejores maneras en que la iglesia puede ser instruida acerca de todo el consejo de la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos, mi hermano, de la predicación expositiva, esto nos ayuda en dos aspectos importantes. Nos ayuda a mantenernos en la línea
de lo que Dios inspiró en el texto bíblico. Porque uno de los errores más comunes que nosotros los predicadores podemos cometer es decir más de lo que el texto quiso comunicar. Podemos querer en nuestra intención bien intencionada, querer añadir a lo que Dios ha revelado. Eso es un error que todos los predicadores podemos cometer. O podemos cometer el otro error, que es decir menos de lo que Dios ha revelado. Y la predicación, mis hermanos, positiva nos permite mantenernos en la línea de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Nosotros los protestantes evangélicos solemos decirnos, somos la gente de la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y es verdad, mis hermanos. Pero a veces podemos añadirle a lo que Dios ha revelado o podemos minimizar lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y también, mis hermanos, la predicación expositiva nos ayuda a hacer un ejercicio que es sumamente importante a la hora de predicar, a la hora de enseñar y a la hora de usted estudiar las escrituras. Y es, mis hermanos, lo que algunos le han llamado, no algunos le han llamado, se llama el rectángulo de Clowney. Esto es un hermano que se dedica a escribir materiales acerca de predicación, y él habla acerca de este cuadro, de cómo nosotros debemos acercarnos al texto bíblico. Y yo no voy a dar una clase acerca de esto, pero quiero mostrarle unos principios importantes, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos, enseñamos, vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿dónde debemos comenzar? En el texto bíblico, ¿verdad? No en mis ideas, no en mis pensamientos, debemos comenzar en el texto. Pero muchas veces lo que sucede en muchas predicaciones es que vamos del texto directamente a nuestro contexto en el día de hoy, 2000 años después de que fue escrito. Y eso, mis hermanos, nos puede llevar a todo tipo de errores y de horrores a la hora de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la audiencia original. Nosotros recibimos la palabra, mis hermanos, pero nosotros no somos los recipientes originales del texto bíblico. No hay ninguna carta del Nuevo Testamento que diga la carta a la Iglesia Bautista Renuevo. Usted no la ha encontrado, ¿verdad que no? O las iglesias que están en Cincinnati, Ohio. Usted no va a encontrar esas cartas en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios fue escrita para una audiencia original. Y nosotros, mis hermanos, cuando vamos a predicar, enseñar o estudiar la Biblia, debemos ir del texto directamente a la audiencia original. ¿Qué significó esto para la audiencia original? ¿Cuál era el problema que había en la audiencia original? Luego que yo logro identificar esas realidades, entonces debo hacer algo más. No puedo ir del texto a la audiencia original y de la audiencia original directamente a nosotros en el día de hoy. No, mis hermanos, yo debo hacer una reflexión teológica acerca de lo que ese texto significó para la audiencia original. Y todo texto, mis hermanos, debe apuntarnos a la persona y a la obra de Cristo. Y luego de haber hecho ese ejercicio, entonces vemos cómo esas verdades bíblicas tienen aplicación para nosotros en el día de hoy. Porque nosotros no somos la audiencia original, mis hermanos. La predicación expositiva nos ayuda, mis hermanos, a mantener la centralidad del texto bíblico en la cruz de Cristo y en la persona de Cristo. Cuando no hacemos eso, esto es lo que suele suceder. Hermano, abra su Biblia y usted lo invitan a abrir su Biblia en el pasaje de David peleando contra Goliat. Usted abre su Biblia y el predicador está muy animado describiendo la gran batalla entre David y Goliat. Y usted sabe en la historia que David tenía un saquito con unas piedras adentro, ¿verdad que sí? Que con una de las piedras mató a Goliat. Pero cuando el predicador no tiene en cuenta, mis hermanos, el texto bíblico y cómo ese pasaje debe apuntarnos no solamente a la audiencia original, sino también a la persona de Cristo, el predicador se le puede ocurrir algo como lo siguiente. Bueno, mis hermanos, el pasaje dice que él tenía 5 piedras en el saquito. Cada una de esas piedras representa algo. La primera piedra representa el amor de Dios. Y ahí él pasa 10 minutos hablando acerca del amor de Dios. La segunda piedra habla de la fidelidad. Y el predicador pasa 10 minutos hablando acerca de la fidelidad. La tercera piedra habla acerca de la salvación. Y ahí pasa 10 minutos hablando de la salvación. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Que ninguna de esas cosas están en el texto. Eran 5 piedras, mis hermanos. Punto. Se acabó. Con una de ellas, Dios utilizó a David para matar a Goliat. Pero la historia de David y Goliat no está ahí para que nosotros salgamos del culto y digamos, voy a matar a mis enemigos con estas piedras, no físicas, ¿verdad? Porque vas preso. Pero el texto bíblico no está ahí para que tú digas, yo soy como David matando al gran Goliat. No, mis hermanos, ese no es el propósito de la historia. El propósito de la historia no es David el gran valiente. No, mis hermanos, es Dios el poderoso que utilizó a un instrumento débil como era David
para poder cumplir sus propósitos. Por eso solamente, mi hermano, puede pasar cuando nosotros respetamos lo que el texto realmente está queriendo comunicar. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Esa es esa primera marca que debe existir en nuestra predicación y en nuestras iglesias locales. Y todos nosotros los predicadores crecemos, mis hermanos, en este entendimiento. Si usted escucha mis sermones hace 25 años atrás, lo más probable realmente no hubiesen regresado a escucharme. Pero uno va aprendiendo en el proceso, mis hermanos, uno va aprendiendo en el camino. Y le doy gracias a Dios, mi hermano, que Dios usó a los hermanos para ser pacientes y también sufrir el agravio de tener que escucharme hace 20 años atrás predicando la palabra del Señor. Y todavía no me creo un experto, mis hermanos, pero ahí hemos aprendido alguito con la experiencia. Segunda marca, mis hermanos, que debemos conocer es la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica, mis hermanos, es simplemente sana doctrina. Esto es pensamientos correctos acerca de Dios, creencias correctas de acuerdo a la Escritura. En un sentido más específico, mi hermano, la teología bíblica es entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios se ha revelado, mis hermanos, de dos maneras al mundo. Se ha revelado a través de su creación, pero se ha revelado a través de su palabra. Y Él nos ha dejado un libro, y ese libro está compuesto por 66 libros que muestran un hilo perfecto, mis hermanos, del plan de redención, del plan de redención llevándose a cabo. Todos los libros que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento no son historias desconectadas unas de la otra, mis hermanos. Para nosotros, a lo mejor, como lectores, parecerá que las historias de la Biblia como que no hacen sentido. ¿Qué tiene que ver David con Pablo? ¿Qué tiene que ver Abraham con Moisés? ¿Qué tiene que ver Moisés con Pedro? ¿Qué tiene que ver todo el Antiguo Testamento con la persona de Cristo? Mi hermano, toda la Biblia es una unidad progresiva del plan de redención de Dios. Y la teología bíblica es una herramienta hermenéutica que nos ayuda a poder hacer una exégesis del texto bíblico en su propio contexto y a la luz del canon de las Escrituras. La teología bíblica, mis hermanos, es la presentación de la multiforme unidad de la Biblia y su consumación en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo no tengo un entendimiento correcto acerca de esto, yo pienso que las historias de la Biblia pues son un montón de historias ahí interesantes que no guardan ningún tipo de conexión unas con las otras. Y no es así, mis hermanos. Todo lo que Dios ha querido revelarnos está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros podemos ver, mis hermanos, el plan progresivo de la salvación de Dios a través de la teología bíblica. ¿Y por qué es importante entonces la teología bíblica para la vida tuya como creyente y para la vida de la iglesia? Bueno, por varias razones, mis hermanos. Número uno, es importante y la teología bíblica es esencial para la evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio es doctrina. Por tanto, mis hermanos, la sana doctrina es necesaria para la evangelización. Si nosotros no conocemos el plan de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué vamos a compartirle a aquellos que necesitan escuchar acerca de Cristo? Lo más probable le prediquemos moralismo, le prediquemos algún tipo de religiosidad, algún tipo de reforma moral, pero no, la teología bíblica nos ayuda, mis hermanos, a hacer una evangelización bíblica, que podamos utilizar las Escrituras, todo lo que Dios ha revelado de Génesis hasta Apocalipsis, para mostrarle el plan de redención a aquellos que necesitan venir a Cristo. También la teología bíblica nos ayuda en el discipulado. De hecho, Jesús oró en San Juan 17:17 y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el instrumento principal que Cristo utiliza para santificar a los creyentes y a la iglesia? Su palabra. Por eso nosotros necesitamos tener un buen entendimiento de toda la revelación de Dios para que Dios vaya santificando nuestras vidas a través de ese conocimiento. Los cristianos, mis hermanos, crecen a medida que aprenden y viven a la luz de la verdad. En otras palabras, los cristianos crecen por medio de la sana doctrina. Donde no hay un entendimiento y un conocimiento claro de la sana doctrina de Dios, no puede haber crecimiento verdadero en la vida de aquellos que profesan fe en Cristo, mis hermanos. Dios utiliza su palabra para transformar nuestras vidas. Por eso usted viene aquí semana tras semana a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Medita por un momento en tu vida cuando recién llegaste a la fe en Cristo. Lo más probable, no entendías nada de lo que el predicador decía. No entiendo nada de lo que él está diciendo. Yo no conozco esas historias, yo no conozco esos personajes. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Pero tú sabías que había algo que estaba pasando dentro de ti, pero no lo podías entender, no lo podías comprender.
Pero Dios fue obrando por medio de su palabra, poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y Él fue discipulando tu vida a través de la exposición de su palabra. También, mis hermanos, la teología bíblica es esencial para la unidad de la iglesia. Según el Nuevo Testamento, la única unidad verdadera es la unidad en la verdad. Hoy en día, mis hermanos, se habla de mucha unidad en la política, en los gobiernos, aún en las religiones del mundo. Todo el mundo está tratando de buscar ¿qué? Unidad. Seamos uno. Mi hermano, no puede haber verdadera unidad si esa unidad no está centrada en la verdad de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos primero conocer esa verdad de Dios para ver y poder identificar si realmente aquí hay verdadera unidad o si lo que estamos tratando de buscar es algún tipo de ecumenismo o de sincretismo religioso que realmente no va a ayudar ni a un creyente ni a ninguna iglesia local en su conocimiento de la palabra del Señor. Y por último, mi hermano, la teología bíblica nos ayuda en lo que tiene que ver con la adoración. Adorar a Dios es declarar sus excelencias, sus atributos, es exaltarle por quien es Él. La verdadera adoración es una respuesta a la sana doctrina. En otras palabras, si no hay un entendimiento bíblico acerca de quién Dios es y lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, lo que muchas veces se comete es un acto de idolatría. Es un acto de idolatría, mis hermanos, porque muchas veces tenemos ideas acerca de Dios que no corresponden a quien realmente Él es. Por darles un ejemplo que a lo mejor puedan entender, ¿verdad que en nuestros países, cuando los narcotraficantes quieren hacer sus actos de delincuencia y quieren cruzar la droga de un lugar a otro, ¿verdad que usted ha visto por las noticias, las películas, las series, tal vez, que tienen hasta un altar con algún tipo de virgen o algún tipo de santo o algún tipo de Dios que ellos hayan creado, y ahí van y le prenden vela y les rezan y le oran y le imploran a esa deidad que ellos tienen ahí de madera, de yeso, para que los proteja, para que hagan su delincuencia, y les ruegan a Dios: Dios, ayúdanos a cruzar estos kilos de cocaína a la frontera. Y ellos piensan, mi hermano, que realmente Dios los está escuchando. Pero ¿por qué tienen esas ideas en su mente? Porque tienen un mal entendimiento de quién Dios es, mis hermanos. Tienen ideas en su mente acerca de Dios, pero realmente no es un conocimiento bíblico acerca de Dios. Y esto es muy importante, mi hermano, porque nosotros, por lo general, en nuestro contexto hispano, somos muy religiosos. Venimos de contextos, mis hermanos, muy religiosos, donde vivimos todo tipo de vida totalmente inmoral y antiética, pero por alguna razón pensamos en que Dios nos ve y no le importa. ¿Y por qué pensamos de esa manera? Porque no tenemos un conocimiento bíblico acerca de los atributos de quién Dios es. Si realmente entendiéramos que Dios es un Dios santo, justo, perfecto, mis hermanos, que no tomará por inocente al culpable, no tuviéramos esas ideas locas que tenemos a veces acerca de Dios. Así que la teología bíblica, mis hermanos, es sumamente importante para la vida de una iglesia local, pero también para la vida de un creyente. Tercera marca, el evangelio. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un entendimiento bíblico acerca del evangelio? Mis hermanos, es importante porque el evangelio es poder de salvación para todo el que cree, y es la única manera mediante la cual los pecadores pueden ser reconciliados con un Dios santo. Y en los muchos años que tengo, mi hermano, por la gracia de Dios sirviéndole al Señor, he visto esto una y otra vez. Hay personas en nuestras iglesias locales que por muchas razones no tienen un entendimiento bíblico de lo que es el evangelio. Y tú les preguntas una pregunta muy clara: ¿qué es el evangelio? Y tú te sorprenderás de las respuestas que dan. No, el evangelio es pues ir a la iglesia. No, eso es lo que los cristianos hacen, pero eso no es el evangelio. No, el evangelio es tratar de ayudar al prójimo. No, eso es lo que hacen los creyentes, ¿verdad? Por eso no es el evangelio. No, pues yo creo que el evangelio es tratar de portarme lo mejor posible. No, eso no es el mensaje del evangelio, mis hermanos. Un entendimiento bíblico del evangelio es importante porque se expresa en todos los aspectos de la vida de una iglesia, desde la predicación hasta la consejería, el discipulado, lo que cantamos, la evangelización que hacemos, las misiones. Todo esto depende de un entendimiento bíblico de lo que es el evangelio, mis hermanos. Si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué recogemos ofrendas? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos misiones? ¿Por qué?
Debemos tener un entendimiento bíblico de lo que es el evangelio, mis hermanos. Hágase usted esa pregunta en esta tarde. Si alguien te preguntara a ti qué es el evangelio, ¿qué tú le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Si un compañero de tu trabajo te dice, oye, tengo entendido que tú eres cristiano, seguidor de Jesucristo, explícame, ¿de qué se trata el mensaje del evangelio? ¿Cuál sería tu respuesta, mi hermano? Estas cosas parecerán sencillas, pero son sumamente importantes. Cuarta marca, mis hermanos, conversión. Conversión. ¿Qué es? ¿Qué es la conversión? Bueno, es un entendimiento bíblico que reconoce tanto el papel de Dios en la salvación como el papel de las personas en la salvación. Y en la conversión es como una moneda con dos caras, porque en la conversión hay algo que Dios hace que el hombre no puede hacer. ¿Te has escuchado la expresión, oye, fulano se convirtió? ¿Verdad que sí? He escuchado eso, o cuando yo me convertí. Pero a veces decimos cosas que no sabemos explicar. O por lo menos bíblicamente no podemos argumentarlas. Bueno, yo quiero que salgamos de aquí, mi hermano, con un entendimiento bíblico sano, sencillo, de qué es la conversión. ¿A qué se refieren los cristianos cuando hablan de que alguien se convirtió? Bueno, en primer lugar, hablemos de lo que Dios hace, porque ahí es donde comienza todo, mi hermano. La conversión comienza con Dios y en Dios. ¿Qué es lo que Dios hace en la conversión? Dios le da vida al que está muerto espiritualmente. Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que la conversión comienza con un acto divino de Dios dándole vida a ese hombre y esa mujer que están muertos espiritualmente. Como consecuencia, mis hermanos, Dios entonces le da vista a los ciegos. Y no estoy hablando de los ciegos físicos, estoy hablando de los ciegos espiritualmente hablando. Un muerto puede ver. ¿Por qué no? Que está muerto, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar primero para que pueda ver? Tiene que tener ¿qué? Tiene que tener vida, mis hermanos. Así que Dios no solamente le da vista a los que están muertos espiritualmente a través de la predicación del evangelio, sino que también da vista a los ciegos para que puedan ver no solamente la excelencia de Dios, sino también su verdadera condición. Y en adición, mis hermanos, Dios también da el don de la fe y el arrepentimiento. Y esto es importante porque Pablo en Efesios capítulo 2 habla acerca de que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe, mis hermanos. Así que aún el don para salvación, el don para creer, es algo que Dios le da al ser humano, le da al hombre y a la mujer para que éste pueda creer y arrepentirse. Porque de no ser así, el hombre por sí mismo no puede producir fe salvadora y no puede producir el deseo de arrepentirse. Esto es algo que Dios hace, mis hermanos, en la vida del pecador. Pero también en la conversión, este es el otro lado de la moneda, tenemos entonces lo que pasa o lo que hace el individuo. ¿Qué es lo que hace el individuo en la conversión? Bueno, primero se arrepiente de su pecado. Pero ¿cómo alguien se puede arrepentir de su pecado si primero no ve su propia pecaminosidad? Para eso tiene que estar vivo y para eso tiene que no puede estar ciego espiritualmente. En la conversión el pecador se arrepiente de su pecado. Esto no lo hace Dios, mi hermano. Dios no tiene que arrepentirse por el pecado del hombre. Es el hombre quien se tiene que arrepentir por sus pecados hechos contra Dios. El pecador también, mis hermanos, y el hombre entonces cree en Jesús. Ese pasaje tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que cree? El ser humano, mis hermanos, es el que cree. El hombre es el que cree. Dios no cree por el hombre. Esto, mis hermanos, es importante porque un entendimiento bíblico de la conversión reconoce que solo Dios puede salvar y que Dios salva a las personas mediante su divino poder, el cual les permite responder al mensaje del evangelio por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por eso es tan importante predicar, mis hermanos, el mensaje del evangelio tal como Dios lo ha revelado en su palabra, porque es ese mensaje el que Dios utiliza para salvar a los que están perdidos. Fue ese mensaje el que Dios utilizó para salvarte a ti. Y desde los púlpitos, mis hermanos, y en todas nuestras actividades de discipulado, de consejería, el evangelio tiene que estar presente para que no pensemos que estamos aquí simplemente cometiendo actos y ritos religiosos, sino que podamos entender, mis hermanos, que somos el cuerpo de Cristo porque el evangelio ha llegado a nuestras vidas. ¿Por qué entonces es importante la conversión? ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, la conversión? Es importante que las iglesias tengan un entendimiento correcto de la conversión, porque dicho entendimiento clarifica la manera en que las iglesias deben exhortar a los no cristianos, es decir,
deben llamar a los no cristianos a arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo. Si la conversión no fuera un aspecto importante, mis hermanos, no fuera una marca importante en la vida de una iglesia, pues no habría distinción entre los creyentes y los no creyentes. No habría ninguna distinción, mi hermano. Estamos todos reunidos, tanto los vivos como los muertos, y no importa. Sí, mi hermano, importa. Sí importa, mis hermanos. Porque el pueblo de Cristo está compuesto solamente por aquellos que han experimentado una conversión en su vida. Los que están muertos espiritualmente, mi hermano, no son parte del reino de Cristo. No son parte del pueblo de Dios. Tiene que haber una conversión en su vida. Y la conversión es un acto sobrenatural que Dios lleva a cabo, mis hermanos, en aquella persona que está muerta espiritualmente. No lo podemos producir tú y yo. Recordemos, mis hermanos, que la conversión es importante porque les recuerda a las iglesias que deben descansar en Dios cuando hacen su trabajo evangelístico. Solo Dios puede dar nueva vida espiritual. Y esto es importante para aquellos que estamos detrás de un púlpito semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Puede llegar, y estoy seguro que ha llegado la frustración muchas veces, cuando predicamos y como que no vemos nada pasando. Y creemos que tenemos que desarrollar algún tipo de estrategia novedosa para producir conversión en la vida de las personas. Y nos engañamos, mi hermano, a nosotros mismos sin querer. La conversión no es algo que tú y yo podamos producir en la vida de nadie. Es solamente Dios a través de su evangelio y la obra del Espíritu Santo que puede transformar a alguien de muerte a vida. La conversión, mis hermanos, enseña a las iglesias a conservar una clara distinción entre sí mismas y el mundo. Las vidas de sus miembros deben estar marcadas por el fruto de la conversión. Si no, pues aquí todos somos iguales, estamos todos en el mismo bote. Hay una evidencia, hay unos frutos que se ven manifestados en la vida de esa persona. ¿Por qué es importante que las iglesias tengan un entendimiento bíblico de la conversión? Porque las iglesias deben bautizar en las aguas y permitir la participación de la cena del Señor solamente a aquellos que puedan dar evidencias de conversión. La cena del Señor, mis hermanos, es para creyentes, no es para los incrédulos. La cena del Señor es para aquellos que han abrazado el mensaje del evangelio, que han creído en el mensaje del evangelio, que hay evidencias de la conversión en su vida. Y la conversión, mis hermanos, está relacionada con el nuevo nacimiento, que es lo que nosotros encontramos en Juan capítulo 3, antes del versículo 16. La historia de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Jesús está, ¿verdad?, con sus discípulos y de momento en una noche se aparece Nicodemo, un principal de entre los principales de la sinagoga y del templo, un príncipe entre los fariseos. Y llega, mis hermanos, ahí donde Jesús escondida y empieza a hacerle algunas preguntas a Jesús. Y Jesús como que ignora la pregunta de Nicodemo y le dice: Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense lo que eso significó para la vida de Nicodemo, que creía que él era parte del reino de Dios. Y Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Y Nicodemo empieza a razonar humanamente lo que Jesús le está diciendo. Y dice: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Él está pensando en términos terrenales, no está pensando en términos espirituales. Y Jesús ahí, mi hermano, en Juan capítulo 3 le aclara y le dice: mira, Nicodemo, no hay nada que tú puedas hacer para producir esto que yo te estoy hablando. Esto solamente lo puede producir el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Más adelante, mis hermanos, se comenta o se argumenta que Nicodemo creyó en el evangelio y que más adelante se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Las iglesias, mis hermanos, deben evangelizar e instruir en la vida cristiana de tal modo que se enfatice continuamente la naturaleza radical de la conversión. Esto no es un tema que lo debemos dejar para una vez al año cuando tengamos alguna campaña evangelística. Hermano, la conversión debe ser uno de los temas principales en nuestra comunicación del evangelio y en nuestro discipulado. Cuando estamos hablando con las personas, estamos tratando de ver si ellos tienen un entendimiento bíblico del evangelio y estamos tratando de ver si hay frutos del evangelio en su vida, si hay frutos de la conversión, del nuevo nacimiento en su vida, para que no los dejemos ahí engañados, creyendo que realmente han nacido de nuevo, cuando tal vez eso no es una realidad todavía en su vida. Y por último, mis hermanos, la evangelización. ¿Qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo con la evangelización? La evangelización, mis hermanos, sencillamente es contarle a la gente inconversa, a los incrédulos, las buenas nuevas de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores
a través de la obra de Cristo en la cruz. Eso, mis hermanos, es la evangelización. Para evangelizar, mis hermanos, de forma bíblica debemos tener varias cosas en mente. Número uno, debemos predicar el evangelio completo, incluyendo los duros aspectos como la justicia y la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Muchas veces cuando se evangeliza, solamente se habla de qué atributos de Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia, y todas esas cosas forman parte de quién Dios es. Pero también ese Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios, mis hermanos, que manifiesta su ira. Ay, es que la gente inconversa no le gusta escuchar esa parte de quién es Dios. Por eso es que necesitan escucharlo, para que no crean, mis hermanos, o no se hagan una imagen incompleta acerca de quién Dios es. La iglesia, mis hermanos, está llamada a llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo en cualquier esfuerzo de evangelización. Muchas veces evangelizamos y utilizamos frasecitas que hemos aprendido por aquí y por allá y que yo también las utilicé en un momento dado, hasta que los inconversos empezaron a confrontarme con lo que yo les estaba tratando de comunicar. Decimos cosas como, Cristo te ama. Y es verdad, Cristo los ama. Pero un día un inconverso me dijo, Cristo me ama. Qué bueno, yo también me amo. Y ahora tú me dices que si yo creo en Él, Él me va a amar más todavía. Excelente. O el más común, ven a Cristo porque Él quiere llenar el vacío que hay en tu alma. Y es verdad, el ser humano sin Cristo realmente está muerto espiritualmente. Pero hasta que un día un incrédulo me dijo, ¿cuál vacío? Yo tengo dinero, yo tengo una buena familia, yo tengo un buen trabajo, yo me voy de vacaciones varias veces al año, yo tengo una empresa, yo estoy bien, yo me siento feliz y realizado. Yo no tengo ningún vacío en mi alma. Pues ahí, mis hermanos, se me acabó la conversación, porque ¿qué yo más podía decirle? Si empecé mal, porque es que por ahí, mis hermanos, no es que se comienza la evangelización, o la más común. Dios tiene un gran propósito con tu vida. Y es verdad, mis hermanos, Dios tiene un gran propósito con todas las personas. Pero eso no es el evangelio, eso no es la evangelización. Mi hermano, la evangelización es importante porque deja claro que creer en Cristo tiene un alto costo, pero que vale la pena. El Nuevo Testamento, mi hermano, nos habla acerca del costo de seguir a Cristo. ¿Se acuerdan esas palabras de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No somos salvos porque seguimos a Cristo, mis hermanos, pero seguir a Cristo tiene un costo. Y muchas personas quieren los beneficios que le puede dar Cristo y el Evangelio, pero realmente no quieren el costo de lo que significa seguir a Cristo. Por eso es tan importante, mi hermano, tener un concepto claro acerca de lo que es evangelización. Cuando una iglesia tiene un entendimiento no bíblico del evangelio, por lo general no evangeliza. ¿Para qué evangelizar si no hay diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Para qué evangelizar si no hay diferencia entre los que están vivos espiritualmente y los que están muertos espiritualmente? Otras veces, mi hermano, puede evangelizar de maneras engañosas o manipuladoras, o a veces, en el peor de los casos, termina compartiendo un mensaje que no es el evangelio. Por otra parte, mis hermanos, un entendimiento bíblico de la evangelización nos aclara el papel que cumplimos en la misión que Dios ha dado a la iglesia. Hemos de predicar las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho y orar para que Dios produzca la fe en ellos. En Marcos capítulo 4 nosotros encontramos la parábola del sembrador. ¿Y qué dice el pasaje, mi hermano? Que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y la semilla, alguna cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó junto al camino. Y otra cayó en buena tierra. Pero ¿por qué les comparto, mis hermanos, ese relato? Porque en 3 de esos terrenos nunca hubo frutos, nunca hubo, mis hermanos, una obra de salvación. Solamente en uno de esos terrenos, mis hermanos, realmente hubo fruto. Por eso es que nosotros debemos, mis hermanos, asegurarnos de que prediquemos el evangelio bíblico, pero aún predicando el evangelio bíblico debemos entender que Dios es el único que puede producir frutos espirituales en aquellos sobre los cuales la semilla cae. Y de hecho, cuando te buscas esa parábola en Mateo, dice que el sembrador salió a sembrar y se fue a dormir. ¿Qué podía hacer el sembrador sentado toda la noche mirando a ver qué iba a pasar con la semilla? Él no puede ver qué es lo que está pasando con la semilla porque la semilla está ¿qué? Debajo de la tierra. Pero hay algo que está pasando, ¿verdad? Hay algo que no lo podemos ver y está pasando, mis hermanos. Y así sucede también en el contexto de la iglesia local. Predicamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios, enseñamos, discipulamos, aconsejamos, pero no sabemos, mis hermanos, lo que realmente está pasando internamente en la vida de una persona. Y eso entonces, mis hermanos, nos debe llevar
Excúsenme unos minutos más, a la marca del discipulado, a la marca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Por qué es tan importante esta marca del discipulado en la vida del creyente y de la iglesia local? Mi hermano, la Escritura enseña que un cristiano vivo es un cristiano que crece. Un cristiano vivo es un cristiano que crece. Y ese crecimiento se conoce como el discipulado. La Escritura también enseña que crecemos no solamente mediante la instrucción, sino también mediante la imitación. Porque empezamos a ver cómo este hermano, esta hermana en la fe, está viviendo su vida en Cristo. Y ahora realmente queremos imitar su vida porque su vida está dando frutos de lo que realmente es una obra de salvación en la vida de esa persona. Por lo tanto, mis hermanos, las iglesias deberían exhortar a sus miembros a crecer en santidad, pero también ayudar a otros a hacer lo mismo. Eso, mis hermanos, forma parte integral de lo que significa ser miembro de una iglesia local, que lo vamos a abordar, si Dios permite, la semana que viene. Tú estás en esta comunidad de fe no solamente para tú experimentar discipulado en tu vida, sino también para que tú puedas discipular a otros. Para eso es que tú formas parte del cuerpo de Cristo de la iglesia local. Ese es tu propósito principal. No, yo lo que quiero en la iglesia es cantar, tocar, hacer todas las actividades que hay. Bueno, eso es bueno y se necesita gente que haga eso, pero ese no es el propósito principal por el cual Dios te ha puesto en una comunidad de fe. Dios te ha puesto en una comunidad de fe para el discipulado de otro creyente. Y tú debes preguntarte en esta tarde, ¿quién te está discipulando a ti? Y una segunda pregunta es, ¿a quién tú estás discipulando? Porque estos son marcas, mis hermanos, de una iglesia bíblica saludable, no perfecta, pero saludable, mis hermanos. Una iglesia que entiende cuál es su rol, cuál es su propósito. Que no venimos aquí simplemente para sentirnos bien y para tener un buen tiempo con gente que nos saludamos el domingo muy efusivamente, pero luego no tenemos ningún tipo de relación de lunes a sábado. El hermano Jaimito es el hermano Jaimito el domingo, pero de lunes a sábado yo no quiero saber nada del hermano Jaimito. Eso no es, mi hermano, un entendimiento bíblico de lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Y la semana pasada vimos que el contexto de la iglesia local, mis hermanos, es hermoso, pero también es que es conflictivo. Y Dios utiliza a veces los hermanos y su carnalidad y su inmadurez y su torpeza para santificar mi vida, para hacerme crecer. Pero déjame decirte algo, Dios también utiliza tu torpeza, tu inmadurez para hacer a otros crecer. Por eso es parte del discipulado. Para eso Dios nos ha puesto, mis hermanos, dentro de una comunidad de fe para poder ser edificados unos a los otros. ¿Por qué entonces, mis hermanos, es importante el discipulado? Promover el discipulado y el crecimiento bíblico es importante porque ninguno de nosotros es un producto terminado. Desde ahora y hasta el momento de nuestra muerte, todos los cristianos lucharemos contra el pecado y necesitamos mucha ayuda en esta lucha. Y una iglesia que fomenta una cultura de discipulado y el crecimiento cristiano multiplicará los esfuerzos de los creyentes por crecer en santidad. Una iglesia que no crece en la fe producirá finalmente un testimonio poco sano al mundo. Y muchas veces, mi hermano, lo que sucede en muchas comunidades de fe es que tenemos muchas actividades, pero poco discipulado entre los creyentes. Y no estoy en contra de las actividades, tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su beneficio, tienen su propósito. Pero nosotros no evaluamos el éxito o la salud espiritual de una comunidad de fe por las muchas actividades que hagamos. Examinamos, mis hermanos, la salud espiritual de una iglesia por la comprensión que tengan de estas marcas que hemos estado viendo y cómo estas marcas son una realidad en nuestra propia vida. Eso, mis hermanos, es el filtro que nosotros utilizamos para evaluar, poder discernir la salud espiritual nuestra, pero también de una comunidad de fe. Amén. La semana que viene, si Cristo no ha venido y si ustedes me vuelven a invitar, estaremos hablando acerca de la membresía bíblica, la disciplina bíblica y el liderazgo, mis hermanos.